En este video hablaremos sobre los lenguajes de programación. Es un lenguaje formado diseñado para presentar procesos que pueden llevar a cabo por una máquina como las computadoras. En este video mostraremos además antecedentes, situaciones actuales y preventivas. Comencemos. La máquina telar de Heard, creada en 1981, se utilizaba los orificios de tarjeta perforada para representar los movimientos de un brazo de una máquina de tejer, con el objetivo de generar diseños automáticamente, permitiendo que a los usuarios más experimentados pudieran elaborar complejos diseños. Es comúnmente aceptar que la historia de la computación moderna comenzó con Charlie Babbage en el año 1982. Sin embargo, las primeras computadoras mecánicas y eléctricas no contaban con un lenguaje de programación tal como lo conocemos. La mayoría de ellas eran construidas para llevar a cabo unas tareas específicas. Por lo tanto, la forma de programación era particular de cada computadora. Brand-Currier fue el primer lenguaje de programación creado por el científico alemán Konrad Zuse en el año 1943 a 1946. Se considera un lenguaje de alto nivel. En el año 1949 aparece el primer lenguaje que se usó en una computadora electrónica. Soundcode requería en que el programador convirtiera y compilaba sus programas a ceros en uno en manera manual. En el año 1950 surge el lenguaje de Salvador. Es el lenguaje de programación utilizado para escribir programas informáticos de bajo nivel y construido las representaciones más directas de un código máquina específicamente para cada estructura de una computadora legible por un programador. Aún hoy en día se utiliza en la programación de hardware o manipuladores de dispositivos de hardware. En el año 1954 surge el lenguaje de programación Fortran. Es un lenguaje de programación de alto nivel. Surge la necesidad de crear un tipo de lenguaje más accesible al humano y que las computadoras pudieran comprender, ya sea interpretándolo directamente o generando el código de máquina, que está especialmente adaptado a calcular números y a las computadoras científicas. En el año 1958 surge el lenguaje Lisp, un lenguaje matemático basado en el cálculo LADA de Alonzo Kurz, que se orienta al estudio y búsqueda de programar inteligencia artificial. Aún se utiliza hoy en día este lenguaje de programación. En el año 1959 surge el lenguaje de programación Convoy. Es un lenguaje de alto nivel orientado a negocios por el manejo de información de datos, ideal para el procesamiento de datos grandes de lotes de información, como el proceso contable. Convoy surge a raíz de trabajo conjunto entre la Kodak Lisp. En el año 1964 surge el lenguaje de programación BASIC.
Es un lenguaje que especificará la estructura de código fuente, desarrollado por DaMuch Basic. Quizá fue el primer lenguaje más popular de todos los tiempos, que se modificó apareciendo en la primera computadora personal con la Atari 8800. En el año 1964 surge el lenguaje ITRA. Es un lenguaje de programación descontinuado, creado a mediados de la década de los 60. Fue diseñado con un primer idioma para los estudiantes y surgió sintaxis. Se parecía a la de PL-I. El nombre derivado del Instituto Tecnológico de Illinois, donde fue creado. En el año 1964 surge el lenguaje de programación Mark IV. Es un lenguaje de programación de cuarta generación que fue creado por Informatic. En el año 1964 surge el lenguaje Pinkin-Sear. Es un entorno interactivo de una computación numérica que también presenta un lenguaje de programación interpretado. En el año 1964 surge el lenguaje de programación PL1. Fue propuesto por IBM a la década de los 70. Surge en la necesidad de las aplicaciones científicas comerciales, disponible en la novedosa plataforma de utilidades generada por IBM 360 y más adelante por IBM 370. El año 1967 surge el lenguaje de programación Interlink. Es un entorno de programación basado en una versión de lenguaje de programación LIN. En el año 1967 surge el lenguaje de programación BCPL. Es un lenguaje de programación ordenado, potente, muy fácil de adaptar a diferentes estructuras. Es un lenguaje muy popular en los programas de arranque de las computadoras. En el año 1968 surge el lenguaje de programación Logo. Es un lenguaje de programación de alto nivel. Es fácil de aprendizaje, razón del cual suele ser el lenguaje de programación preferido para trabajar con los jóvenes y niños. En el año 1970 surge el lenguaje de programación Pascal. Es un lenguaje fácil de aprender, eficiente y muy completo, que pudiera llegar a bajo nivel para hacer aplicación de todo tipo. Es decir, que no tuviera una orientación a un hábito específico. En el año 1967 surge el lenguaje de programación C. Es un lenguaje de programación que se convierte en el verdadero compilador que genera un código de máquina. El lenguaje C se utilizó por la eficiencia de su código para generar aplicaciones y software de sistemas. En el año 1967 surge el lenguaje de programación MASTAC. Es un lenguaje de programación que permite realizar tareas de computación mediante la interacción con un conjunto de objetos virtuales.
En el año 1964 surge el lenguaje de programación SQL. Es un lenguaje específico de un dominio que daba acceso a un sistema gestor de base de datos. Permite especificar diferentes tipos de operaciones en ellos. En el año 1983 surge el lenguaje de programación C++. Surge su creación al extender el lenguaje de programación C, mecanismo que permite la manipulación de objetos. En el año 1987 surge el lenguaje de programación Perl. Es un lenguaje de programación diseñado por Harry Watt. Perl toma características del lenguaje C. En el año 1990 surge el lenguaje de programación más famoso en nuestros días, Java. Es un lenguaje de programación orientado a objetos. Fue diseñado específicamente para tener tan pocas dependencias de interpretación como fuera posible. En el año 1990 surge el programa Ascor. Es un lenguaje de programación estandarizado, multipropósito, puramente funcional, con cinemáticas no estáticas. Su fuerte de este lenguaje de programación era identificaciones no estáticas. En el año 1991 surge el lenguaje de programación Visual Basic. Es un lenguaje de programación dirigido por eventos, desarrollado por Alan Cooper para Microsoft. Este lenguaje de programación es un dialecto del lenguaje BASIC. En el año 1993 surge el lenguaje de programación Lua. Es un lenguaje de programación imperativo, estructurado y bastante ligero, que fue diseñado como un lenguaje interpretado numérica. En el año 1994 surge el lenguaje Python. Se trata de un lenguaje de programación multiparadigma, ya que soporta orientación a objetos. En el año 1995 surge el lenguaje de programación Deepl. Este lenguaje de programación es un entorno desarrollador de software diseñado para la programación de prototipo, generado con énfasis en la programación visual. En el año 1995 surge Ruby. Es un lenguaje de programación en un entorno ciertamente orientado totalmente a objetos. El entorno de trabajo para creación de aplicaciones son los siguientes patrones, desarrollado por MVC. Se trata de utilizar el mínimo de código de programación. En el año 1995 surge el lenguaje de programación PHP. Es un lenguaje de programación de código de servidor. Originalmente fue diseñado para el desarrollo web de contenido dinámico. En el año 1996 surge el lenguaje de programación JavaScript. JavaScript
es un lenguaje de programación orientado a objetos. En el año 1997 surge el lenguaje de programación HTML. Es un lenguaje de programación estándar para el desarrollo de páginas web. HTML se define como una estructura básica en un código. En el año 1997 surge el lenguaje de programación Charten. Es un lenguaje de programación de alto nivel, dinámico, orientado a objetos, basado en Python. En el año 2000 surge el lenguaje de programación ActionScript. Es un lenguaje de programación de la plataforma Adobe Flash. En el año 2000 surge el lenguaje de programación C#. Es un lenguaje de programación orientado a objetos, desarrollado y estandarizado por Microsoft. En el año 2003 surge el lenguaje de programación Scala. Es un lenguaje de programación multiparadigma diseñado para presentar patrones comunes de programación en forma concisa. El lenguaje de programación Scala, su característica principal es un lenguaje orientado a objetos. En el año 2003 surge el lenguaje de programación Blockbit. Es un lenguaje de programación orientado a objetos, implementado sobre la plataforma Java. Tiene características similares a Python, Ruby, Perl. En el año 2005 surge el lenguaje de programación Scratch. Es un lenguaje de programación visual desarrollado por el MIT Laboratorios. Scratch se utiliza por estudiantes, académicos, profesores, padres para crear fácilmente animaciones o juegos interactivos, etc. En el año 2007 surge el lenguaje de programación Curl. Es un lenguaje de programación de propósito general dialectos de Lisp. Curl puede ser ejecutado sobre las máquinas virtuales de Java y máquinas virtuales de plataforma .NET, así como compiladores de JavaScript. En el año 2009 surge el lenguaje de programación Go. Es un lenguaje de programación compilado en la sintaxis C. Ha sido desarrollado por Google. En el año 2010 surge el lenguaje de programación Rust. Rust es un lenguaje de programación compilado de propósito general multiparadigmas que están siendo desarrollados por Mozilla. En el año 2011 surge el lenguaje de programación Xenon. Xenon es un lenguaje de programación orientado a objetos desarrollado por Red Hat. Xenon es un lenguaje de programación con sintaxis del lenguaje de programación Java. En el año 2011 surge el lenguaje de programación Dart. Es un lenguaje de programación de código abierto desarrollado por Google. Dart es un lenguaje de programación web. En el año 2012 surge el lenguaje de programación Crawler. Es un lenguaje de programación
que corre sobre la máquina virtual de Java y que también puede ser compilado a código fuente de JavaScript. En el año 2014 surge el lenguaje de programación Switch. Es un lenguaje de programación multiparadigma creado por Apple, enfocado a desarrollar aplicaciones para Mac. El desarrollo de teléfonos móviles con sus múltiples operaciones, sistemas de adaptación HTML5 con una plataforma de desarrollo y tecnológico relacionado a Canvas, CSS, JavaScript y volverá a los lenguajes dominantes para las aplicaciones web. Otras tendencias de niveles más altos para lenguaje de programación por aspectos o por esquemas VL o otros conceptos distribuidos por la nube. A lo largo de este video vimos diferentes lenguajes de programación. A lo largo de esta historia surgieron novedosos lenguajes de programación, unos evolucionando a partir de otros y algunos de ellos totalmente novedosos. Los lenguajes de programación cada vez más adaptados al lenguaje humano, haciendo así más fácil de programar.